Perfecto. Bueno, recordemos entonces que el biomagnetismo es una terapia de imanes en donde se hace un rastreo para buscar posibles pares biomagnéticos que estén relacionados con gérmenes patógenos, como son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, los reservorios, o algunas disfunciones que pueden haber en las glándulas del cuerpo, en las principales glándulas. eh, y para poder encontrarlas y poder impactarlas con un par de imanes durante 10 minutos, ¿ya? Acá en el hemisferio sur y el hemisferio norte 20 minutos. Ok, vamos a compartir esta imagen. Entonces necesitamos hacer un rastreo para poder precisar dónde está ese par biomagnético, poder impactarlo con un par de imanes. El biomagnetismo trabaja súper bien todas las enfermedades que tengan, que sean infecciosas. Ese es el punto, porque sabemos que hay enfermedades que son inmunitarias, que son genéticas, en donde hay otros temas detrás de la génesis de la enfermedad. Entonces el biomagnetismo no es para todas las enfermedades, sino que el biomagnetismo es exclusivamente para enfermedades infecciosas, o sea, problemas de salud en donde hay una infección detrás, producida por bacterias, virus, hongos, parásitos o algún reservorio. También algunas disfunciones glandulares, por ejemplo, como la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo, las suprarrenales, las glándulas gónadas. También se considera glándula al estómago, ¿ya? Y otras zonas más del cuerpo. Y esto es producto del estrés, producto de impactos emocionales fuertes, ¿ya? Entonces, los pares biomagnéticos cuando se impactan, se desarma esa situación, se equilibra el pH y el cuerpo comienza a equilibrarse y a liberar, a eliminar esos gérmenes, esas toxinas que estaban ahí en ese órgano. El biomagnetismo se hace en forma semanal. Siempre es bueno en la primera sesión hacer un biomagnetismo completo, un rastreo completo para nosotros al final determinar el estado real, el estado general de salud de esa persona. ¿Ya? Las enfermedades crónicas siempre necesitan varias sesiones, dos, tres sesiones, y las enfermedades más livianas o agudas, a veces una sesión es suficiente para solucionar el problema. Sin embargo, la magnetoterapia se aplican protocolos, a veces se aplica directo el imán negativo, y la magnetoterapia sí se puede hacer todos los días o dos veces al día porque la magnetoterapia no tiene que ver con pares biomagnéticos, sino que tiene que ver más que nada con disminuir el dolor, quitar el dolor, desinflamar, regenerar, equilibrar algo, ¿ya? Y los tiempos también son más largos, 20, 30 minutos. Entonces aquí vamos a hacer una correlación a estas alturas, que ya vimos el biomagnetismo cómo funciona, vimos cómo funciona la magnetoterapia, entonces vamos a hacer una correlación para tener bien claro ambas terapias y que ambas son complementarias. De repente voy a usar una, de repente la otra y de repente ambas. Entonces, en el biomagnetismo es bipolar. Siempre hay un imán negativo positivo. Mientras que en la magnetoterapia, la polaridad que se usa más es el polo negativo negro, porque ese polo es el que disminuye el dolor, desinflama, regenera. En el biomagnetismo, cada enfermedad infecciosa, ¿ya? Las más cotidianas, las que más se conocen hoy en día, todas tienen un par biomagnético preestablecido y que puede ser identificado mediante el rastreo, mediante un rastreo, ¿ya?
Mientras que en la magnetoterapia no hay pares biomagnéticos. Si me duele la rodilla, me pongo el imán en la rodilla. Si me duele un dedo, me lo pongo en el dedo. Si me duele el hombro, me lo pongo en el hombro. ¿Ya? Porque tienen efectos distintos. En el biomagnetismo es para infecciones y disfunciones, mientras que la magnetoterapia es un analgésico antiinflamatorio regenerativo. En biomagnetismo se puede hacer cada 7 días. En la magnetoterapia podemos hacer terapias a diario, 2 veces al día, a diario, día por medio. Eh, El biomagnetismo se realiza en una sola sesión. Todo lo que se encuentre se impacta con un par de imanes negativo positivo, mientras que la magnetoterapia para resolver un lumbago, por ejemplo, que no tiene que ver con biomagnetismo, eh, se ofrece al paciente un pack de 4 o 5 sesiones. O sea, para resolver un problema traumatológico, articular, muscular, producto de un accidente, de una caída, de un sobreesfuerzo, vamos a tener que usar un pack de terapias de magnetoterapia que son 4 o 5 para resolver ese problema. ¿Ya? En el biomagnetismo nosotros regulamos el pH. Al colocar un imán negativo positivo, estas cargas arrastran estas partículas y dejan el pH en 7. ¿Ya? Cambiando el medio ambiente, cambiando el pH, las bacterias, los gérmenes que habían ahí, se eliminan, ¿ya? Y el órgano en cuestión se fortalece, comienza a fortalecerse, a sanarse. Mientras que en la magnetoterapia, en realidad, se estimula el pH alcalino, alcalino neutro, ¿ya? El biomagnetismo se utilizan imanes, ya sea de neodimio, ya sea de ferrita, ¿ya? Eh, Entre 1000 y 3000 Gauss es más que suficiente para hacer las despolarizaciones. Y en la magnetoterapia utilizamos imanes de 3000, 3500 hasta 4500, porque acá en realidad estamos para el manejo del dolor y para desinflamar, y es un gausaje, son más que suficientes. ¿Ya? Bueno, en cuanto es mejor eh, fijarnos más bien en el tamaño de los imanes. Si vamos a ponerlo en los ojos, vamos a tener que usar imanes pequeños. En la cara podemos usar, no sé, ya de 18x6. Y, no sé, en órganos grandes como por ejemplo el hígado, el vaso, el estómago, los pulmones, el colon, los riñones, la zona lumbar, los hombros, las rodillas, podemos usar imanes más anchos, ¿ya? Porque la idea es que el máximo de área que esté comprometida se cubra con el imán, ¿ya? Eso sería como en general esta correlación entre el biomagnetismo y la magnetoterapia para que quede bien claro y ustedes sepan cuándo van a aplicar una, cuándo van a aplicar la otra, cuándo van a hacer un complemento con la otra, en qué momento. Ya lo tenemos acá definido. De las vacunas hablamos, ¿cierto o no? De las vacunas del COVID. No, profesor. Ya, ok, perfecto.
Bueno, este hallazgo lo realizó un terapeuta mexicano, ¿ya? Él se dio cuenta, ¿cierto?, de que al testear sus pacientes, después de la pandemia, cuando las personas ya se habían vacunado con 3, 4 vacunas de distintos laboratorios, encontró, ¿cierto?, de que habían algunos remanentes, ¿ya?, de sustancias tóxicas generadas por las vacunas y que producían problemas a las personas, por ejemplo, problemas de depresión, problemas en el sistema inmunológico, eh, algunos problemas en donde el mismo cuerpo atacaba a órganos del cuerpo. Ya había mucha gente que de la nada aparecía con una pericarditis, otros presentaban trombos, coágulos, algunos fallecían. Entonces, eh, él descubrió esto y propuso unos pares biomagnéticos para poder revisar a los pacientes, a quien quiera, y poder ver si realmente esa persona tiene esos remanentes ahí en su cuerpo o si hay algún desequilibrio producto de estas vacunas. ¿Ya? Entonces, estos son los pares biomagnéticos para revisar si hay algo que tenga que ver con las famosas vacunas, ¿ya? Y que esté alterando y que esté perjudicando al cuerpo de esa persona. En todo caso, esto hay que manejarlo con cuidado. Estas cosas no hay que publicitarlo. Si ustedes publicitan sus terapias, no pongan esto porque esto hay que manejarlo con cuidado, ¿ya? Así que se maneja con discreción este tema. Entonces hay que ver en qué brazo fue inoculado la persona, ahí se pone el polo negativo y en la zona de resonancia se pone el polo positivo. Entonces yo puedo decir, a ver, voy a revisar el cuerpo de esta persona referente a las vacunas COVID inoculadas, ¿cierto? Y digo, vacuna amígdala cerebral y testeo, ya sea con el péndulo, sea con los dedos o sea con los pies. Vacuna timo, vacuna hipocampo, vacuna ínsula, vacuna cuerpo calloso, vacuna hipotálamo. Y si ustedes sienten de que hay algún órgano que está muy resentido, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, un riñón, por ejemplo, sea el mismo corazón, ustedes también chequean vacuna órgano X. Si hay muchos problemas en el hígado, vacuna hígado. Si hay muchos problemas con un riñón derecho, ya, vacuna riñón derecho. Entonces, en el primer punto, que es la vacuna, hay que preguntarle al paciente si le pusieron la vacuna al lado derecho o al lado izquierdo del brazo, y ahí ponen el imán negativo y en el otro punto que lo acompaña positivo. Igual por 10 minutos, ¿ya? Eh, Entonces, esta propuesta de biomagnetismo para revisar a las personas que fueron vacunadas, ¿cierto? Con estas vacunas famosas del COVID y que no, está acá. Distintos laboratorios fabricaron esto, pero se dieron cuenta, ¿cierto?, que habían efectos secundarios, que habían antes y un después de la persona que se vacunaba. Y bueno, últimamente ya algunos laboratorios han reconocido un poco eso y además han salido estudios que dan cuenta de que sí, las vacunas estas, estamos hablando de estas, no de todas las vacunas, sino que de estas en particular, estarían en algunos pacientes, en algunas personas, produciendo algunos problemas. Y al despolarizar esto, ya se termina con esta situación. También podemos intencionar, ¿cierto?, que todos estos remanentes, que todas estas sustancias que están contenidas en la vacuna sean eliminadas vía el par cuádriceps-cuádriceps. El par cuádriceps-cuádriceps de los metales pesados y todo eso también ayuda, intencionado, ayuda a eliminar todas esas sustancias que acompañan la vacuna, ¿ya? Después de haber impactado todo esto.
Eh, a ver, aquí Paola Roja dice, en mi caso se afectó el pericardio y en otros pacientes también ha tenido repercusión, sistema circulatorio. ¿Cómo se podría testear aquello? Gracias por la respuesta. El corazón representa el sistema circulatorio, ¿ya? Dices corazón, sistema circulatorio. E impactas ahí en el corazón, vacuna corazón. Lo mismo que la vacuna pericardio, ¿ya? También lo mismo. Bueno, entonces si ustedes sospechan, si ustedes, o como chequeo general en la primera consulta, lo pueden hacer. Este autor, este terapeuta también escribió un libro y también él dice de que al estudiar todos estos puntos, él se dio cuenta que estas vacunas, ¿cierto? Igual como que atacaban partes claves del cuerpo. Por ejemplo, el sistema inmunológico, el TIM, ¿ya? Para bajarlo. Entonces así tú tienes más posibilidad de enfermarte cualquier cosa. También en la amígdala cerebral que trabaja el tema de las emociones. Entonces está todo como, de alguna manera, como programado, ¿cierto? Ciertas áreas del quehacer cotidiano de las personas claves, ¿ya? Bueno, eh, Arturo, entonces, ¿sí? hola, una consulta. ¿También puedes trabajar vacuna, pulmones? Claro, si es que tiene un problema pulmonar producto, ¿cierto?, después de la vacuna COVID. Ya. ¿Y si lo traía antes y después empeoró? Igual También. es que todo lo testeas, todo tienes que testearlo. Si te marca que sí, es porque así es. Ah, verdad. Si te marca que no, es porque no tiene que ver con la vacuna. Todo Ok. lo vamos, todo lo vamos testeando. El biomagnetismo es así. Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros tenemos una hipótesis de algo, nosotros lo testeamos, si el cuerpo marca, lo tiene, y si el cuerpo no marca, no lo tiene. ¿Ya? Igual tenemos que ser sumamente objetivos, tenemos que ser también muy cuidadosos con esto, eh, y siempre trabajando organizadamente y éticamente, que es muy importante en todas las terapias. Ok, entonces acá estarían las Gracias. zonas, aquí en esta imagen se ven las zonas donde estarían esos puntos para que ustedes pongan los imanes en donde correspondan. Por ejemplo, la ínsula, la amígdala, ya el hipocampo, tálamo, y en general se ponen en la zona temporal derecha, eh, en general. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comentarles sobre este tema? Vamos a ir acá de nuevo. Bien, vamos ahora entonces a, ya, una vez que nosotros ya hemos rastreado y hemos encontrado X cantidad de pares, nosotros tenemos que hacer como un cierre, como una conclusión, como una pequeña estadística, ¿ya? Como una pequeña estadística. Ahí estamos. Entonces, supongamos, hagamos un ejemplo. Supongamos que yo rastreé a mi paciente, encontré 10 pares biomagnéticos. Entonces, rápidamente yo tengo que ordenar esta información. Entonces, yo los ordeno en dos aspectos. Uno, derechamente pares patógenos, que serían las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, los reservorios. Y los otros serían los pares emocionales, que son considerados como emocionales. Los pares disfuncionales de las glándulas y los pares especiales en general son considerados de carácter emocional.
Entonces yo voy contando mis pares y encuentro un par de bacterias, encontré dos pares de virus, encontré dos pares de parásitos, un par de hongo y un par reservorio. Total de pares, 7. O sea, tengo 7 de 10 pares biomagnéticos que representan un tema infeccioso en el paciente. Esa sería como la causa de los dolores, de los problemas, del motivo de consulta que el paciente tiene. En cuanto a los pares emocionales, encontré dos pares disfuncionales y encontré un par especial. Total de pares emocionales, 3. Entonces es como mínimo. El tema emocional es más acá un tema infeccioso. De todos esos pares, hay dos pares que tenían asterisco, por lo que merita segunda sesión, ya porque son pares bien tóxicos y tratamos en lo posible, tratamos de como de buscar cuál es el órgano más afectado o el sistema más afectado. En este ejemplo es el estómago, ¿ya? Y también verifico si apareció el Mycobacterium leprae o el Mycobacterium tuberculoso, que serían dos bacterias que están en la génesis del fenómeno tumoral según el doctor Goich, ¿ya? Si ustedes los encontraron, lo despolarizan y ya se acabó. Pero esto amerita una segunda sesión para verificar que todos los pares encontrados fueron efectivamente despolarizados. Y si no se despolarizan nuevamente, ¿ya? Ahora, si hubiera predominio de pares emocionales 7 y dos pares patógenos, entonces el problema de la persona tiene una connotación de tipo emocional. Por lo tanto, esa persona requiere en una segunda sesión una sesión completa de bioenergética y de pares y revisión de pares emocionales. ¿Ya? Así vamos interpretando lo que sale al final. La idea es que ustedes les tome unos 5 minutos de una buena entrevista para preguntar los síntomas, etcétera, para que vean al paciente cómo luce, si luce enfermo, si luce no tan enfermo, el color de la piel, ¿cierto? De qué es lo que habla, qué lo está estresando. Y luego hacen el rastreo, el desarrollo de la terapia que les va a tomar más o menos como unos 40 minutos aproximadamente. Después uno va bajando los tiempos porque uno es más rápido y ya tiene más práctica, ¿ya? Eh, y luego dejamos como unos 7 minutos, 8 minutos con los imanes puestos al paciente mientras nosotros vamos a consultar nuestros apuntes, nuestro material y hacemos la categoría de los tipos de pares rápidamente en una hoja y buscamos los significados en el documento de significado de los pares, de qué se trata ese par y esa información la cruzan con los síntomas y el motivo de consulta del paciente. Entonces así ustedes le dan un resumen, una conclusión final ya de lo que salió y de lo que estaba detrás de su tema de salud. Es muy importante que ese cierre, que esa conclusión, que ese informe al final sea positivo, optimista, tirador para arriba. Uno no puede estar echándole miedo a la gente ni nada de esas cosas, ¿ya? La idea es que el paciente se sienta acogido, atendido, preocupados ustedes por tratamiento y hacerle sugerencias, ¿cierto? Ciertas sugerencias de alimentación, de hidratación, de descanso, quizás una próxima sesión, quizás complementar con otra terapia. Y cada paciente tiene su ficha clínica, su hoja clínica, algo bien simple, no se compliquen. O sea, no es que tenga que ser una ficha como las que hacen los médicos, sino que es algo más simple, en donde aparezca su nombre, su edad, su teléfono y cuáles eran los síntomas que tenía o si tenía alguna enfermedad de base, la anotan ahí, o si está con algún tratamiento médico, también tiene que estar anotado ahí algo así, ¿ya?
O sea que una revisión, una terapia de biomagnetismo no tiene que ir más allá de una hora, ¿ya? Porque igual estar una hora ahí en la camilla te duele la espalda, te duele la columna. A veces las personas, los imanes estimulan la diuresis, ¿ya? Entonces puede ser de que el paciente ya quiera ir al baño, ¿cierto? Eh, y bueno, hay que ver también los tiempos, el clima, si hace mucho calor, si hace mucho frío, ahí ustedes tienen que ir viendo cómo van a atender a su paciente. Ok, bueno, también el doctor Goich hablaba sobre el fenómeno tumoral, ya esto desde las terapias complementarias, desde el biomagnetismo, este enfoque, ¿ya? La medicina tradicional tiene otra mirada, tiene otro concepto de lo que es el fenómeno tumoral, del cáncer y todo eso, ¿ya? Bueno, el doctor Goich decía que hay factores y pares asociados al cáncer. Al final de la terapia, un factor de malignidad está dado por la aparición del Mycobacterium leprae. Hay varios, ¿ah? El típico es el escápula. Es el factor causante de la formación de un tumor en cualquier parte del cuerpo. En ausencia de este par, no se puede considerar la enfermedad como cáncer en sentido estricto. También el Mycobacterium tuberculoso, que se localiza en el supraespinoso, pero también hay otros puntos, en algunas ocasiones tiene el mismo efecto patógeno. El mecanismo causante de esta malignidad provocado por estas bacterias no ha sido aún determinado. Acuérdense que esto hace 40 años atrás. Ahora sí se sabe un poco más sobre esto, ¿ya? Yo doy una especialización, un curso aparte que se llama Cáncer y Manejo con Biomagnetismo y Bioenergética, en donde se habla de todas las actualizaciones y cómo manejar en realidad completamente y profundamente el tema del cáncer, del biomagnetismo y la bioenergética. Bueno, también él hablaba de que el factor de metástasis se da con la presencia de las bacterias Pseudomonas aeruginosa o el Clostridium tetani o el Clostridium botulinum, ¿ya? Entonces, por esa razón, estas bacterias tienen un asterisco y ameritan segunda sesión para verificar que efectivamente fueron eliminadas, ¿ya? Eh, Esto es el cuadro, ¿ya? Desde el biomagnetismo que me estaría mostrando de que habría algo, algún factor de malignidad en la revisión que yo realicé. Bueno, esto en general no se lo decimos a los pacientes, simplemente los encontramos, los despolarizamos y citamos a una segunda sesión, ¿ya? Bueno, porque puede ser de que durante el rastreo se encuentre esta situación, ¿ya? Y el paciente no tenga idea, o puede ser que el paciente ya le encontraron el cáncer, el fenómeno. Y hay otros que están en tratamiento con quimioterapia. Entonces, para todo eso hay distintas formas de tratarse. Eh, También el doctor Goich hizo una clasificación tumoral de acuerdo a la etiología. Él decía, ¿cierto?, que si se junta un virus patógeno más una bacteria, eso da como resultado un quiste, ¿ya? Si se juntaba un virus patógeno más una bacteria patógena más un hongo, esa fórmula no estaba indicando un tumor benigno, ¿ya? O sea, un tumor que no es cancerígeno. Si se juntaba un virus patógeno más bacterias patógenas más el Mycobacterium leprae o tuberculoso y es un tumor maligno o cáncer verdadero. Entonces, por esa razón, al final hay que revisar qué es lo que salió, ¿cierto? Para poder comprender un poco qué está pasando con el organismo de la persona. Bueno, también
Existen pares emocionales. Yo no sé si les hablé de los pares emocionales cuando hablamos de bioenergética, parece que no. ¿O sí? ¿Se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver igual. No. Estos son los pares emocionales, ¿ya? Los pares emocionales. Estos son los pares emocionales básicos, porque también hay otro listado de que son como alrededor de 100 pares emocionales. Entonces, eh, esto lo podemos trabajar junto con la bioenergética en una segunda sesión, ¿ya? La idea de los pares emocionales es encontrar cuáles son las emociones atrapadas que están detrás de las depresiones, de las angustias, de las ansiedades, de los estreses, ya de los temas emocionales de las personas y poder identificarlas y poder despolarizarlas, liberarlas y al mismo tiempo explicarle al paciente qué es lo que está detrás de sus estados anímicos para que tengan una mejor comprensión y puedan así poder entender esos estados en que estaban. Entonces acá nosotros vamos diciendo temporal derecho, mastoides corazón, cisura media, hipófisis supraciliar, occipital timo, hipotálamo vesícula, mediastino cerebelo, occipital, píloro estómago. Estos son pares emocionales, ¿ya? Y arribita está la emoción. Por ejemplo, temporal derecho tiene que ver con la agresividad, ¿ya? Cisura media tiene que ver con el orgullo. Hipófisis supraciliar tiene que ver con la angustia. Hipotálamo cerebelo tiene que ver con la ansiedad. El píloro estómago tiene que ver con la baja autoestima, ¿ya? Entonces, estos pares, como no son gérmenes, sino que son energías de emociones, pueden ser despolarizados con los imanes, pero solamente un toque, o sea, unos 2 o 3 minutos nada más, ¿ya? Y también pueden ser despolarizados con un comando bioenergético. O sea, supongamos que me haya marcado temporal derecho. Yo coloco el imán ahí, tal como se muestra en la figura, o sencillamente puedo decir despolarizo, temporal derecho, y libero la agresividad mentalmente o en voz baja. ¿Ya? Ustedes tienen que ver ahí cuál de los dos métodos van a usar. Entonces, mediante este rastreo, nosotros podemos ver cuáles son las emociones atrapadas que están detrás de los malestares, poder liberarlas y poder conversar con el paciente al final respecto a estas emociones que han salido. Esto se puede revisar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, Hay dos de agresividad, sí, hay algunos pares que tienen, hay algunas emociones que tienen varios pares, el que marque, ¿ya? El que marque, ustedes los despolarizan. En algunas personas pueden estar en un lugar, en otras personas pueden estar en otro lugar, ¿ya? Así se interpreta esto. Veamos la siguiente página. Acá está avaricia, está bienestar, ¿ya? Bipolaridad, cansancio, celos, claustrofobia, crueldad, culpabilidad, depresión. Depresión hay varios. El que marque se trabaja, ¿ya? Se despolariza. Dudas, emocional, egoísmo, envidia, eh, frustración, gula, hiperactividad, inseguridad, impaciencia, intolerancia, falta de inspiración, ira, lujuria, materialismo, miedo, hay varios de miedo, odio, pereza,
pesimismo, resentimiento, serenidad, falta de serenidad, soberbia, tristeza, venganza, equilibrador de las emociones, adicciones, mal carácter, falta de concentración, mala conducta, pesadillas, magia negra, hay varios, hay como tres, negatividad, esta es negatividad tuya, ¿sí? De tu corazón. Entonces, podemos saber qué le pasa a esa persona, por ejemplo, un adolescente que esté con muchos problemas, nosotros podemos chequear cuáles son las emociones que están detrás de sus problemas, o en un niño, o en un adulto, y podemos combinar con la terapia bioenergética, ¿ya? Eh, Eso sería en cuanto al tema emocional. Bueno, fíjense que una vez yo estaba dictando un curso en Santiago, esto hace tiempo atrás, sí, hace como, no sé, unos 10 años más o menos. Había un grupo como de 10 alumnos, bueno, desde los 6 años, ya desde que los niñitos van al kinder, ya uno puede testearlos, ¿ya? Se puede testear. A veces los niños, uno no sabe lo que les pasa y al hacer este rastreo tú vas a identificar puntualmente cuáles son las emociones que están detrás del problema del niño. ¿Ya? Además que los niños a veces no hablan mucho, los adolescentes ni hablar, casi no hablan, ¿ya? Eh, Se puede. Bueno, le estaba contando que estaba en Santiago, estaba terminando un curso y yo les dije ya, ok, van a practicar ahora los pares emocionales unos con otros para que vayan practicando y hagan la terapia. Bueno, en ese curso había 9 mujeres y había un hombre de alumnos, ¿ya? Entonces, una niña va y se acerca y me dice, profe, ¿sabe qué? Ya revisamos todos los pares emocionales de Juanito, por ejemplo, supongamos que se haya llamado así, y en realidad está todo bien. Ah, perfecto, le dije yo, muy bien. Pero ¿sabe qué? Encontramos uno. Y yo le dije, ya, ¿y cuál es? Lujuria, me dijo. ¿Qué hacemos, profe? ¿Qué hacemos? Dijo la niña. Yo le dije, no sé, pregúntenle a él qué quiere hacer con ese par. Y él decía, no, déjenmelo ese par, no quiero que me lo desactiven, ese par es mío y yo lo quiero tener. Fue algo como bien cómico en realidad en la anécdota. No sé qué les parece a ustedes. Cuando hay conflictos familiares se pueden trabajar en colectivo sí, pero separados, ¿ya? O sea, puedes revisar, no sé, a la mamá, al papá, puedes revisar al niño, al hijo, ¿cierto? Pero todo por separado y, y bueno, manejar con mucha cuidado esa información, ¿ya? Porque trabajar con la familia es complicado también. Pero bueno, si uno maneja, por ejemplo, Liliana, yo tengo entendido que tú eres especialista en temas de emociones, seguramente atiendes a niños, a familia, entonces tú ya sabes cómo trabajar y cómo manejar la información, ¿ya? Sí, por eso es que estoy preguntando porque me parece que es una herramienta increíble para Sí, claro. trabajar sobre todo con los niños con la hiperactividad, ¿no? Sí, Y la claro. falta de atención y concentración. Pero como sabemos que los problemas de los niños siempre están involucrados los adultos o las personas que los rodean, entonces se me estaba ocurriendo, Absolutamente. eh, perdón. Sí, claro que sí. Que como que se entrelazan, ¿no? Quizás la violencia del niño viene dada por la del padre o de la madre, qué sé yo, y entonces de esa manera uno ir como tejiendo el conflicto emocional a través de los imanes. Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Eh, en todo caso, fíjate que igual hay otros problemas en los niños. Hay niños que tienen depresión, otros que tienen Sí, estrés, sí. angustia, ansiedad.
Porque al final uno habla de hiperactividad, habla del autismo y como que si fuera lo único, pero también hay otros problemas, violencia No, intrafamiliar, no, claro, claro, pero hablo de eso como un ejemplo. sí, abandono, rechazo, heridas emocionales de infancia, hay abusos, violaciones, maltrato, hay cantidad de cosas, ¿ya? Pero esta herramienta, como dices tú, realmente es bien interesante porque me permite poder precisar qué es lo que está de fondo y poder así seguir indagando y llegar a una conclusión de algo. Glenda pregunta, en caso de que detecte un tumor maligno o cáncer, ¿qué se haría con el paciente? Bueno, tienes que asegurarte que se despolaricen todos los pares que tengan que ver con esos microorganismos, ¿ya? Y citar a una segunda sesión para que efectivamente hayan sido desactivados, ¿ya? Eso es lo que se hace. Después tú puedes citar, no sé, al mes a un control a ver qué pasa y quizás indicarle al paciente que sería bueno que se haga un examen médico, alguna ecografía, algo. Sugerirle así como de una manera bien tranquila, ¿cierto? Sugerirle que se haga una revisión médica, ¿ya? Para que se cierre ahí el cuadro. Eh, Eso sería para ese caso. Bueno, entonces estamos ok con estos pares básicos emocionales, porque hay otro listado donde hay muchos más, ¿ya? Lo bueno de esto es que tienen esta figurita y aparecen los imanes ahí para que usted rápidamente los ponga y no se pierda ahí con los pares. Bueno, vamos a ver acá la presentación, a ver si hay algo más que se me haya pasado. Vamos a revisar. Bien, eh, los test. Veamos ahora un poco los test, ¿ya? Vamos a revisar estos test. Primero vamos a aprender el test de los dedos. El test de los dedos. Vamos a hacerlo. Bueno, la verdad es que las personas que toman estos cursos, algunos son terapeutas que tienen experiencia y hay otros que no, que parten de cero. Entonces igual hay que ir practicando harto para que usted vaya adquiriendo todas esas destrezas, todas esas habilidades para que se acostumbre a poder entrevistar a un paciente, hacerle la terapia, hacer la conclusión. Todo es práctica, 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 ¿ya? Así que de a poco uno va descubriendo su beta de terapeuta y en unos par de meses uno puede estar ya trabajando de una manera bien interesante en sus terapias, ¿ya? Bien, vamos a ver el tema de las manos. Bien, pongan sus manos así, ¿ya? Junten las palmas suavemente, dedo con dedo, ¿ya? Dedo con dedo, junten sus palmas suavemente y luego encojan los dedos de la mano izquierda, suavemente, como que los esconden y luego con los otros dedos abracen esos dedos, cosa que les quede así, ¿ya? Que les quede las manos así, con los pulgares ahí arriba. Todo suavecito, no hay que hacer presión para nada, ¿ya? Cuando los dedos están simétricos, significa un no a una pregunta.
Cuando uno de los pulgares está más alto y el otro está más bajo, es un sí, ¿ya? Cualquiera de los dos pulgares es un sí. Entonces yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, puedo decir, a ver, muéstrame un sí, dame un sí. Y muevo mis deditos así como para relajar, ¿cierto? Y luego los junto para verificar. Entonces hay un pulgar que está más arriba y el otro que está más abajo. ¿Ya? Luego llevo a cero. Después pregunto, a ver, muéstrame un no, dame un no. Y aleteo y junto para verificar. Y mis dos pulgares están simétricos. Cuando los dos pulgares están simétricos es un no, y cuando uno está más alto es un sí. Dame un sí, muéstrame un sí. Y ahí se estiró un dedo. Uno siente como que se estira un pulgar. Se siente, ¿ya? Esto hay que practicarlo harto, 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 hasta que ustedes tengan confianza y ustedes sepan de que está respondiendo bien. Uno está relajado, ¿cierto? Hace la pregunta bien puntual, bien específica, porque solamente hay dos opciones, o sí o no, y de esa manera pueden ustedes autotestearse ustedes mismos o testear a distancia a pacientes, o si van a hacer un biomagnetismo y la persona no tiene pierna, entonces lo pueden hacer con los dedos, ¿ya? Entonces hay que practicarlo harto. Eh, A ver, aquí había voy a mostrarles la gráfica. Acá está clarísimo, ¿ya? Entonces, juntamos las palmas, encogemos la mano izquierda, abrazamos con el otro, y el no es los pulgares ahí a nivel, y el sí, un pulgar está más arriba y el otro está más abajo. Entonces preguntamos, por ejemplo, a ver, voy a chequear mi chakra raíz, y muevo los dedos y los junto para verificar. Si me marcan que no, ¿cierto? Es porque no tiene problemas ese chakra, está bien. Y si me marca que sí, es porque está en disfunción o está bloqueado. Entonces podemos poner un imán ahí negativo en el chakra raíz, o simplemente un comando bioenergético, ¿ya? Un comando bioenergético. Y decimos, desbloqueando, desbloqueando, desbloqueando chakra raíz, fortaleciéndolo y conectándolo con la tierra. Si es el chakra séptimo, por ejemplo, decimos desbloqueando, desbloqueando, desbloqueando chakra séptimo, fortaleciéndolo y conectándolo con su yo superior. Todos los demás chakras, el 2, 3, 4, 5 y 6, solamente se desbloquea y se fortalece. ¿Ya? Puedo preguntar, por ejemplo, a ver, estómago, estómago, y testeo. Si me marca que no, es porque no tengo problemas con el estómago. Si me marca que sí, sí lo tengo. Entonces puedo preguntar, a ver, ¿el problema del estómago es emocional? Y testeo. Si me marca que no, no es, y me marca que sí, sí es. Entonces puedo despolarizar con un comando bioenergético. Despolarizando, despolarizando, estómago, estómago, ahora. Despolarizando, despolarizando, estómago, estómago, ahora. Y liberando emociones atrapadas y fortaleciendo el estómago ahora. Es importante eso, fíjense, porque los órganos, cuando se enferman es porque están débiles, ¿ya? Puede que hayan ahí emociones atrapadas, ¿ya? Entonces, por esa razón se liberan emociones atrapadas, se despolariza y se fortalece al final el órgano. Lo fortalezco al 100% este órgano. Son comandos bioenergéticos. Bueno, de esta manera entonces se hace el test de los pulgares. En el caso del péndulo, hay que programarlo, ¿ya? Se programa el péndulo. Eh, a ver, voy a abrir acá.
Entonces, el péndulo tiene que ser un péndulo que a ustedes les guste, que se sientan cómodos con ese péndulo, ¿ya? Puede ser de madera, puede ser de cuarzo, puede ser de metal. Eh, el péndulo es bien personal. El péndulo es un tema bien personal. Yo, por ejemplo, uso péndulos de madera porque es mucho más liviano, es más sensible y no se cargan cuando uno trabaja con ellos. ¿Ya? A ver, espérenme un segundo que voy a buscar. Ok, entonces veamos. Este, bueno, esta plantilla indica claramente que el sentido antihorario es un no y horario es un sí. Horario es cuando da vuelta en las agujas del reloj y antihorario es cuando es las agujas del reloj para atrás. También hay otra forma vertical, sí, y otra no horizontal. Estas son convenciones universales que se han establecido para que todos nos pongamos de acuerdo y sepamos que cuando gira para un lado es sí y cuando se mueve de otra determinada manera es no. Entonces yo pongo mi péndulo acá y lo muevo en sentido antihorario. Lo muevo en sentido antihorario y me percuto el timo acá con los pulgares y digo, grabo este movimiento antihorario como un no. Después muevo el péndulo en sentido horario, circular horario, y digo, grabo este movimiento en sentido circular, espiral, horario, como un sí. Esto se hace solamente una vez cuando ustedes compran su péndulo. Y de ahí ustedes ya saben ya cómo va a responder. Y también marco cuando se mueve en forma vertical, grabo este movimiento vertical como un sí y grabo este movimiento horizontal como un no. Entonces, cuando yo voy a preguntar, por ejemplo, a ver, voy a chequear el chakra del corazón, estado de salud del chakra del corazón, y ponen su péndulo. Esperan a que se mueva un poco y a que se defina ese movimiento. Ya, yo sé ya que me está diciendo que no hay problemas en ese chakra. Y lo mismo, por ejemplo, pineal, pineal. Voy con la gráfica, ¿cierto? Digo pineal, pineal. Si marca que sí, es porque está el par pineal, pineal y hay que despolarizarlo con un par de imanes. Después digo hipófisis, hipófisis y se mueve antihorario. Entonces yo sé ya que eso es un no. ¿Ya? Y así vamos trabajando con los pulgares o con el péndulo. Y cuando los pacientes están presenciales ahí al frente mío en una camilla, hacemos el test de los pies. ¿Ya? El test kinésico de los pies. Como ustedes pueden ver, el paciente tiene que estar en una camilla con los pies, con zapatos,
fuera del borde de la camilla, al menos unos 10-15 centímetros más o menos, y nosotros tomamos los pies, los movemos, vamos preguntando si marca que sí, si se acorta o se alarga es porque hay algo, ¿ya? Y si preguntamos y testeamos y los pies y los tacos de los zapatos quedan iguales, eso no. O sea, no hay nada ahí en lo que ustedes están preguntando en ese par. Además, yo les puse un video ahí muy explicativo, así que está como para que lo hagan y vayan trabajando con él. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ahora vamos a ver cómo se hace la terapia a distancia. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace la terapia a distancia. Hay unas preguntas acá. Acá hay una persona que pregunta lo siguiente. Eh, a una persona que fue operada de un tumor cerebral, ¿se le puede hacer biomagnetismo? Sí se le puede, ¿ya? Se le puede hacer para asegurarse que no tenga ningún patógeno dando vuelta, ¿ya? Que su cuerpo esté limpio de patógenos. Igual le podemos hacer bioenergética para poder estabilizar sus emociones, para poder equilibrar su energía, sus chakras, su aura, para eliminar alguna conexión ancestral o alguna memoria de vida pasada, alguna herida emocional de la infancia. Le haría muy bien a esa persona, ¿ya? Eh, Después dice acá, en el caso de un cáncer con quimioterapia, no se puede hacer biomagnetismo. ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso ha cambiado. Ya antes era que no se podía hacer biomagnetismo porque era contraproducente, como que se activaba todo. Pero hoy día lo primero que hay que hacer es hay que eliminar los citotóxicos, ya con el par cuádriceps, ¿cierto? Y después, una vez eliminados los citotóxicos, se puede hacer un rastreo de biomagnetismo, ¿ya? Eh, yo les recomiendo que ustedes comiencen con enfermedades sencillas, que comiencen con pacientes que no tengan enfermedades catastróficas ni demasiado complejas porque ustedes no tienen experiencia, no tienen práctica. Entonces, mientras van adquiriendo la práctica y la experiencia, se van a ir enfrentando a casos más complicados, pero por ahora solamente tomen casos sencillos, porque si no se van a frustrar, no van a hallar qué hacer, por dónde empezar, qué revisar. Entonces, partan con rastreos sencillos, simples, con sus familiares, con sus amistades, y luego cuando ya tengan su práctica, ya ahí pueden ya trabajar con temas más complejos. ¿Ya? Porque eso es lo que pasa, que tú estás aprendiendo, terminas tu curso, te llega un cáncer. Chuta, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, inician con cositas sencillas y luego de a poquito van viendo cuestiones más complejas, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Aquí me preguntan si es zurdo la posición de las manos la misma. No, pues ahí estas indicaciones que yo doy son para los diestros. Los zurdos quizás la mano derecha es la que tienen que encoger y la otra abraza, ¿ya? En realidad como a ustedes se les dé, como les salga más fácil, ¿ya? Como les salga más fácil, vean. Eh, Acá dice, alguien pregunta, ¿se puede ayudar a una persona a morir? Esa es una pregunta bien fuerte, la verdad. Eh, Eso tiene que ver mucho con la familia, con el paciente y su familia. Tienen que ver el tipo de enfermedad que tenga, etcétera. Eso es algo delicado.
En el sentido de ayudar a morir, yo entiendo que se podría hacer quizás una terapia de bioenergética para liberar emociones atrapadas, para equilibrar los chakras, para limpiar el aura, para, no sé, para que esa persona esté mejor, esté más liviana, esté más en paz, esté más tranquila y que la muerte tenga que ser cuando tenga que ser, pero yo así como que ayudarle a morir, o sea, es como algo bien delicado, ¿no creen ustedes? Como una eutanasia. Yo en mi experiencia he hecho eso, ¿ah? A veces hay muchas cuestiones, traumas de la infancia, heridas emocionales de la infancia, tristezas, penas, abandonos, rechazos. Eh, a veces hay muchos problemas con la familia, con los padres, con los esposos, con los hijos. Eh, entonces las personas se quedan como pegadas con esos temas y esos a veces impiden que la ida de este plano sea expedita, sino que se quedan como anclados, sufriendo y dando vueltas ahí sus mentes con esos temas. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es una buena terapia de liberación de emociones atrapadas, de un trabajo energético con el aura, limpiando todo, desbloqueando todo, cosa que esa persona quede vacía de todos esos traumas, de esos dolores, de esas malas experiencias, y ahí que se produzca el desenlace cuando tenga que ser. ¿Ya? Eso sería mi respuesta para esa pregunta media fuerte, sobre todo para los alumnos que están primerizos, eh, que igual es como fuerte la pregunta. Bien, a seguir viendo acá. Está contraindicado en las embarazadas el biomagnetismo en todas las etapas del embarazo. Eh, yo les dije que la idea es que no se pongan imanes en el útero o cercano al útero, ¿ya? Solo eso, ¿ya? Eh, hablaba de la emocionalidad. Ya, esta pregunta no sé a qué se refiere. En displasia de cadera se puede hacer biomagnetismo usando el par parietal riñón opuesto y luego hacer el rastreo. Bueno, en el caso de displasia de cadera, obviamente ahí ya hay una diferencia entre una pierna y la otra, ¿ya? Lo que se puede hacer ahí es acomodar bien los pies y juntarlos y marcar en el taco del zapato más o menos a dónde llega el otro taco. Lo pueden marcar con la cinta masking tape o con un lápiz y a partir de esa marca ustedes van viendo las diferencias, ¿ya? Si se puede, ¿ya? Y si no, lo hace con el test de los pulgares, si es que es muy marcada la displasia de cadera. ¿Cómo se puede ayudar a alguien con anemia? Bueno, la anemia se encuentra en el par vaso-vaso, ¿ya? Tienes que ver si tiene disfunción o si tiene algún patógeno. Ahí, el vaso tiene que ver con los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos y con las plaquetas, ¿ya? Bueno, cualquier enfermedad es potencialmente tratable, rastreable con biomagnetismo. Eso es en general para todo. Para todo, para cualquier cosa, vaya por lo que vaya el paciente, la primera sesión hay que hacer un rastreo completo. Vaya por lo que vayas, tengas lo que tengas, siempre es bueno un rastreo básico, un rastreo general en la primera sesión para poder descartar muchas cosas, ¿ya? Eh, implantes metálicos, ya marcapasos, está contraindicado. Cuando hay marcapaso, no hay que poner imanes cerca donde está la pila del marcapaso, ¿ya? Pero lo puedes poner en un pie, lo puedes poner en la zona lumbar, no sé dónde lo necesite el paciente. En los casos de implantes metálicos, casi todas las placas
metálicas que se ponen en el cuerpo no son ferromagnéticas, sino que son titanio o son materiales especiales que no se oxidan, que no producen alguna alteración en el cuerpo de la persona y no hay problema. Eso sí, no lo pongas encima donde tienes la placa de titanio, colócala a los lados, arriba, abajo, pero no directo. Pero sí se puede, porque esos fierros no son hierro. El hierro se oxida, ¿ya? Y produce infecciones y bueno, ningún médico va a poner un hierro en el organismo de la persona porque ya se sabe que eso se descompone. Para personas con colitis ulcerosa tienes que rastrearla entera, ¿ya? Rastrear entera a la persona a ver si hay algún patógeno en el colon, en el intestino delgado, en la válvula ileocecal, en el apéndice, en el contraciego. Tienes que rastrear entero y ahí ver qué es lo que sale. Después de eso, quizás puedas hacer un tratamiento de magnetoterapia. Puedes colocar el método Bansal, por ejemplo, de las manos o el de los pies. Ya puedes tomar agua imantada. Puedes hacer bioenergética porque quizás la colitis ulcerosa sea más bien nerviosa, sea por estrés, sea por algún problema que tiene la persona. Eso lo ves con bioenergética, lo ves con los pares emocionales. O sea, con estas tres técnicas ustedes tienen que solucionar todos los problemas que pudieran llegar a su consulta. ¿Ya? Se puede curar el hipertiroidismo o el Parkinson. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo también se pueden trabajar con los imanes. Hay un par biomagnético, tiroides-tiroides. ¿Ya? Haces una sesión a la semana, después citas a una segunda sesión para verificar si la glándula tiroides ya se desbloqueó, se puso en funcionamiento o no, lo vas viendo. Eh, el Parkinson, principios de Alzheimer, sí se pueden también trabajar. Hay que rastrear completo y luego hay que hacer sesiones de magnetoterapia, ¿ya? Y también hacer la bioenergética para trabajar todos los componentes emocionales, psicológicos, energéticos, kármicos que la persona pueda tener y que están detrás de esas enfermedades. Siempre aplicamos todo para cualquier enfermedad, ¿ya? Ahí hay que ir viendo la respuesta del paciente, ¿cierto? Hay que ver si la terapia que hicieron surtió efecto, cuánto porcentaje. También tiene que ver mucho el paciente. Yo les decía que a veces las personas a veces manipulan con las enfermedades, ¿ya? Hay que tener ojo, ¿ya? Y bueno, cada organismo es distinto, entonces algunos responden más rápido, otros se toman su tiempo. Bien, vamos a cerrar las preguntas por un rato y vamos a seguir avanzando con el curso, ¿ya? El tinnitus, a ver, ¿cómo puedo trabajar el tinnitus? Grupo. Alguien que me diga, por favor, a estas alturas, ¿cómo tratar el tinnitus? El tinnitus es un ruido en el oído. ¿Qué par tiene que ver con ese problema? ¿Qué par será? ¿Será oreja oreja? ¿Será oído oído o no? ¿Qué creen ustedes? Oído, oído, tal vez. Claro, exacto. Oído, oído también. Y luego continuar con magnetoterapia, aplicar imán negativo en esa zona del oído donde está el ruido, aplicarse unas 3 veces al día, unos 5 minutos por varios días, y obviamente trabajar la parte bioenergética y los pares emocionales. Fíjense que la mayoría de las enfermedades, detrás están las emociones. Detrás está ese tema mental o emocional. Y eso hay que activar la bioenergética y los pares emocionales también en su conjunto. ¿Ya? Bien. Vamos entonces
a la terapia a distancia. A ver, ¿dónde está el archivo? Parece que está aquí. Ahí está. Ok. Ya. Es posible hacer un biomagnetismo o una bioenergética a distancia. ¿Qué significa eso? Que el paciente por alguna razón no puede ir a tu consulta. ¿Por qué? Porque vive en otra ciudad, en otro país, o porque está hospitalizado, ¿cierto? Y no puede ir a tu consulta a hacerse el tratamiento. En esos casos se activa la terapia a distancia, ¿ya? En general, las terapias a distancia las solicitan los familiares del enfermo, ¿ya? Ellos solicitan la posibilidad de una terapia a distancia. Entonces nosotros necesitamos el nombre completo y necesitamos la fecha de nacimiento, la ciudad donde reside, el motivo de consulta, que es lo que tiene, ojalá una foto, ¿ya? Una foto de la persona y establecemos un horario, ya, ok. El miércoles a las 10 de la mañana vamos a hacer la terapia a distancia. Así que se le pide que el paciente esté ahí tranquilo, ¿cierto? Relajado, sentado o tendido en una camilla. Y las terapias a distancia no toman más de 40 minutos, ¿ya? No toman más de 40 minutos. Y, y eso, solo eso, entonces ustedes trabajan con los pulgares o trabajan con el péndulo. Y también es posible trabajar con un paciente sustituto, un paciente antena, que también lo proporciona el familiar que solicita la terapia a distancia. Ese sí tiene que ir a la consulta. ¿Ya? Se atiende en la camilla y ustedes le dicen bueno, que van a testear, que lo van a rastrear, que no tiene que en realidad tener presente el nombre del paciente y nada más. El paciente antena, el paciente sustituto, puede ser un hombre, puede ser una mujer, da igual, ¿ya? Puede ser familiar o no, da igual. Y ustedes tienen todos sus datos y igual como si tuvieran al paciente real en la camilla, pero ustedes dicen, ok, voy a conectarme con este paciente que se llama Juanito Pérez, que nació el 5 de abril del año 70 y que vive en la ciudad de Arequipa, por ejemplo, ¿ya? Y que tiene tales síntomas, tal diagnóstico, vamos a revisar, vamos a ver qué es lo que hay detrás de estos síntomas, de estos problemas de salud. Y me conecto con la tierra, me conecto con la fuente, activo mi sexto chakra, mi glándula pineal, y digo, ok, Juanito Pérez, desea ser asistido, desea ser sanado, y ahí lo más probable es que se acorte o que se alargue el pie del paciente antena del paciente sustituto. Entonces significa que ustedes ya conectaron con Juanito Pérez y dicen gracias Juanito Pérez. Y comienzan a rastrear. Biomagnetismo, bioenergética, todo lo que sea necesario, todo lo que encuentre se va despolarizando con comandos bioenergéticos o también pueden poner imanes si quieren al paciente antena, al paciente sustituto y si no lo despolarizan de manera mental. ¿Ya? Hasta que termine la sesión. Una vez terminada la sesión, ustedes dicen, hacen dos preguntas. La primera es, ¿se ha quedado algún remanente de energía enferma aquí en este paciente y en este lugar? ¿Sí o no? Si marca que no, no, y si marca que sí, sí. Entonces dicen, liberando, liberando, liberando remanentes de energía enferma de este paciente. Ahora, libero, 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 ahora. Y después dicen 1, 2, 3, desconexión.
1, 2, 3, desconexión, tu energía con tu energía, la mía con la mía. Y se lavan las manos con agua helada y ya cortaron la conexión. Eso sería el tratamiento a distancia. ¿Ya? También está esta plantilla, en esta plantilla, porque a veces cuando uno es primerizo necesita como concentrarse en algo, porque esto es tan como intangible. Bueno, los que tenemos experiencias en terapia a distancia, nosotros sabemos que sí o sí las terapias funcionan, que esto es posible, porque uno ya lo ha hecho, porque uno ha tenido resultados y porque uno no tiene dudas de que esto efectivamente funciona. Entonces, como para uno es normal, es posible, realizable, entonces no hay cuestionamiento con mi mente, ¿no? Yo no tengo desconfianza, yo no estoy en la parada de que esto resulte o no resulte. Pero cuando uno es primerizo, uno tiene dudas, uno no sabe si lo va a poder hacer o no, hay desconfianza. Todo eso pasa al comienzo, después uno ya pasa esas etapas e incorpora la terapia a distancia. Bueno, las terapias a distancia en realidad hace un montón de tiempo que se realizan. No es que ahora se haya descubierto esto, ¿ya? La gente que hace Reiki sabe que uno puede enviar Reiki a distancia hace mucho tiempo. Yo les voy a contar qué pasó conmigo. Partí con todas estas cosas cuando tenía como 24 años, por ahí, ¿ya? Por ahí empecé a investigar, a aprender las terapias complementarias. No sabía nada de lo que sé hoy día, ¿ya? Nunca había escuchado la palabra meditación, relajación, no sabía si yo me iba a poder relajar o iba a poder meditar. Hasta que un día apareció un curso de Reiki. Yo dije, oh, y esto del Reiki, pero quizás uno tenga que tener habilidades, quizás uno tenga que flotar, y yo no flotaba. No sé si yo podría hacer esto. Hasta que fui a mi curso, me acuerdo un día sábado en la tarde, estaba ahí en un grupo de personas, empezó la clase del Reiki, habían hartas cosas que yo nunca había escuchado. Eh, Entonces, me parecía todo raro a la hora de practicar el Reiki. Yo no sabía realmente si la energía pasaba por mis manos o no. Entonces, es todo un proceso hasta que uno después integra la terapia, ve que resulta y dice, sí, ok, esto funciona. Bueno, yo tenía una duda así cuando practicaba Reiki hace 30 años atrás. Yo siempre decía, ¿esto realmente llegará? ¿Realmente este Reiki que yo estoy enviando, cuánto llegará? Siempre tuve esa duda, a pesar de que hacía todo el protocolo, hacía los símbolos del Concha Sechonen y todo ese tema, hasta que después fui estudiando otras terapias, otros conceptos, otras cosas, y, y claro, en realidad esto es más simple de lo que parece. Es realmente muy simple, porque todos estamos conectados. Todos estamos conectados emocionalmente, afectivamente, energéticamente. Todos estamos en una Wi-Fi universal, todos metidos dentro de esa Wi-Fi. Así que si estoy en Canadá, si estoy en la Antártica, en realidad, si yo tengo conexiones, ya, vínculos afectivos, emocionales, de amistad, de lo que sea, me voy a conectar. Cuando uno trabaja con energía, no hay tiempo y no hay espacio. Todo es a la velocidad de la luz. No hay tiempo ni espacio cuando uno trabaja con energía y más que todo a distancia. Todo simultáneo. Por ejemplo, ahora yo estoy dando la clase acá en Chile y ustedes están en Ecuador, están en Bolivia, están en Perú, están en Chillán, están algunos acá en Puerto Montt, otros en Copiapó.
Y ustedes me están viendo y están escuchando la clase. Bueno, esto es así. Es tal como usamos estos medios tecnológicos. La mente realmente es muy poderosa y uno realmente puede hacer una evaluación, un rastreo. Yo puedo tener mi opinión de lo que me marcó, de lo que salió, y al mismo tiempo puedo tratar con comandos bioenergéticos, con intenciones, con mandatos, con decretos, con mantras, con símbolos, con lo que sea, ¿ya? Con geometría sagrada, incluso. Es posible. Bueno, conectándolo con el doctor Goich, el doctor Goich lo primero que descubre es el biomagnetismo. 2 años después, él valida la bioenergética, es decir, hacer rastreos a distancia. El primer rastreo que hizo, lo hizo, por ejemplo, en una habitación, puso 2 camillas y al medio de la camilla un biombo. Entonces, en una camilla puso un enfermo y en la otra camilla puso al paciente sustituto, al paciente antena. Y rastreó al paciente antena y fue posible. O sea, supo que tenía el paciente que estaba al lado, lo trató también con comandos bioenergéticos y resultó el diagnóstico y el tratamiento. Y después hizo otro ejercicio de Ciudad de México a una ciudad de Italia. Ahí quedaba más lejos. Y también resultó. Entonces él descubrió de que los comandos bioenergéticos, la mente, la intención, también pueden despolarizar pares. Bueno, el doctor Goich, como era médico, entonces la gente le cree a los médicos. Entonces, si lo dijo el médico, es que así es. Entonces, la bioenergética quedó validada. Es posible hacer bioenergética, biomagnetismo, y cualquier terapia se puede hacer a distancia. Pero la terapia a distancia en realidad es como que nace con el hombre, siempre ha estado. Pero bueno, por lo menos está validado el procedimiento, ¿ya? Entonces con esta plantillita ustedes pueden evaluar los chakras, pueden colocar ahí el método avanzal de las manos y de los pies, imaginario, o pueden colocar unos imanes pequeñitos en esta plantilla y pueden preguntar acá si este paciente necesita un rastreo rápido de bioenergética o si necesita un rastreo de biomagnetismo completo, o si necesita un rastreo de bioenergética completo junto con los pares emocionales, sí o no. Y también podemos idear un plan de magnetoterapia y decir a la persona que compre un par de imanes, que se los ponga aquí, que se los ponga allá, por tanto tiempo, tal polaridad. Y aquí colocamos el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la ciudad y una fotito al lado. Entonces, esto también nos puede ayudar en realidad a concentrarnos nosotros como terapeutas y hacer la terapia a distancia. Igual comiencen con gente cercana, con cosas simples y después van aumentando la complejidad para que vayan logrando algo y no se frustren, ¿ya? Esa es la idea. ¿Qué les parece todo esto? Bueno, cuando uno tiene práctica después ya esto tú lo puedes hacer en cualquier lugar. ¿Ya? Yo las terapias a distancia las hago donde sea y me funciona. ¿Ya? Eh, en realidad, fíjense que esto es tan especial que en realidad la persona incluso puede estar caminando, puede estar trabajando, puede estar durmiendo y la terapia va a funcionar igual. Así nomás. Yo, por ejemplo, me ha tocado en ocasiones que voy de viaje a otro país, por ejemplo, estoy en el aeropuerto esperando a mi vuelo y de repente a mi teléfono llega una terapia a distancia, por ejemplo, de Canadá. Me dice, Arturo, por favor, ¿podrías revisar a mi hijo qué le pasa esto, etcétera? Yo le digo, sí, ok, sí, deme el nombre completo, fecha de nacimiento, los síntomas, y una fotito, y lo veo.
Y bueno, voy al jardín, al parque, al lado afuera donde está el aeropuerto, me siento ahí, medito, me conecto y empiezo a hacer la terapia a distancia. Nadie tiene idea qué estoy haciendo. Y me toma 20 minutos, 30 minutos, hago la evaluación, doy el diagnóstico, trato todo lo que encuentro, le doy le informe a la persona, le envío un informe audio por el WhatsApp y las personas quedan impresionadas por las cosas que yo encuentro y por lo que tienen, las causas y todo eso. Entonces, para mí, la terapia a distancia realmente no hay ningún problema, porque lo he hecho cientos de veces. Entonces, esto se puede hacer, se puede lograr. Solo tienen que confiar en sus capacidades, intentar, practicar, permitirse esta posibilidad y no cuestionar tanto. Porque la mente siempre está ahí. Resultará, ¿y tú, Arturo, crees que vas a poder hacer esto? ¿No será que tú eres muy ingenuo, eres muy egocéntrico, no sé? Así está la mente. Entonces, si tú le haces caso a la mente, no vas a poder hacer nada. ¿Ya? La energía del corazón, ¿ya? La energía del corazón también es muy importante, la empatía, que todo salga del corazón. El amor, la empatía también no tiene tiempo ni espacio, ¿ya? Ponerle energía, concentración a la terapia a distancia que estoy haciendo. A veces, ¿saben qué? No me envían fotos y apenas me envían el nombre. Igual resulta, fíjense. Incluso, no solamente puedes atender a una persona, sino que puedes atender a una mascota, a un gatito, a un perrito, a un loro. Y también resulta, porque los animalitos igual tienen sentimientos, tienen emociones, igual piensan un poquito, ¿cierto? Igual ellos saben si los quieren o no los quieren. eh, Igual se enferman del estómago, igual les da diarrea y les da fiebre y tienen sus cosas, igual que los humanos. ¿Ya? Y también se les puede hacer bioenergética, también tienen chakras los animales. Y ahí lo encomiendan un poco a Francisco de Asís. Francisco de Asís tiene que ver con los animales, ¿ya? Y así se puede trabajar con los ángeles, con los arcángeles, con los guías, con los seres ascendidos. Eh, Hay un montón de seres espirituales que también nos pueden ayudar en las terapias a distancia. Guías. También es posible que uno tenga guías, ¿ya? Tener un guía es un dharma, es un regalo, ¿ya? No todos los terapeutas tienen guías, los guías como que se ganan, dependiendo del trabajo que tú hagas, cómo trabajas, cuánto corazón le pones a tus terapias. El universo te va entregando herramientas, ¿ya? Eh, Eso en cuanto a las terapias a distancia. Bien, entonces solo hay que intentar, hay que practicar, empiecen de a poco, vayan avanzando, sáquenle partido a este conocimiento, ¿ya? Eh, Así es que si les gusta, fantástico, y si no les gusta, bien. Eh, es así. Entonces también hay guías, hay ángeles, hay seres que también nos pueden acompañar y pueden potenciar las terapias. Por supuesto que el Reiki también ayuda. Todo lo que se haga desde el corazón va a tener resultados, ¿ya? Es así, porque el amor es curación, es así. Bueno, ¿qué se me está escapando?
Les voy a hablar un poquito, ya que estamos en la terapia a distancia, les voy a decir dónde se produce eh, esta energía psíquica, cómo funciona. A ver, déjenme que voy a abrir un archivo, eso lo tengo. um, Vamos aquí en la hipoterapia. Vamos a abrir magneto cuántica. Acá. Ahí. Ya, esta imagen es importante que la veamos. Nos remitirá las presentaciones de ayer. Sí, eh, todo lo que yo les hablaba acá está en la presentación del biomagnetismo y está en la presentación de bioenergética para biomagnetismo. En esas dos presentaciones está todo lo que yo he hablado en la clase. Es cosa que la bajen y lo vayan viendo. Bueno, eh, acá tenemos el área de la corteza cerebral donde se producen las señales, ¿ya? Tanto directamente con los pacientes o a distancia, que inducen la respuesta. Por ejemplo, en el área prerolámbica se produce la señal, ¿cierto? Cuando tratamos a pacientes presenciales. Y en el área post-rolámbica es donde se genera la energía, ¿cierto? La señal psíquica que nosotros emitimos para pacientes a distancia. Y ahí en el dibujo se encuentra, digamos, donde están estas áreas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros cuando vamos a hacer una terapia a distancia tenemos que fortalecer el área posrolámbica. Y digo, fortaleciendo mi área posrolámbica ahora. Fortaleciendo mi área posrolámbica ahora al 100%. O conectando mi área posrolámbica ahora. Los terapeutas que practican la bioenergética, además de la fatiga correspondiente cuando se usan simultáneamente las dos áreas, puede alterar el estudio y los resultados, porque pueden estar excitando simultáneamente su organismo. El paciente que tiene presente y otra persona que está a distancia, inconscientemente requiere de nuestra concentración, atención, de ahí que se detecten numerosos pares biomagnéticos cuando en la práctica no deben salir más de 5 pares magnéticos, lo que se encuentra en patologías graves o crónicas. También es cierto que los familiares de los pacientes también pueden influir en la actividad mental del terapeuta y o la respuesta del paciente. Por ello es necesario que el paciente y terapeuta se encuentren de preferencia solos. A veces hay familiares que acompañan a los pacientes y esos familiares cuestionan todo, no creen en las terapias y arruinan ahí la terapia. Entonces, el paciente y el terapeuta ahí solo en el consultorio testeando, ¿ya? Otra manera más completa de conectar, ya sea presencialmente o a distancia, es de esta manera. Este es el flujo de energía para canalizar. Fortalecemos el área prerolámbica en el caso de las terapias presenciales, en el área post-rolámbica en pacientes a distancia la fortalecemos al 100%. Y esta sería la conexión. Nosotros tenemos que entender que hay una energía universal, ¿ya? Una energía universal y que yo tengo que conectarme con mi yo superior, con mi alma, luego conectar a la glándula pineal, luego conectar mi sexto chakra y luego conectar mi corazón. Es por todas esas partes pasa la energía universal.
Si yo estoy bien conectado, voy a tener voy a poder hacer una buena evaluación y un buen tratamiento. Esto es la preparación de nuestra mente a un estado óptimo, adecuado para trabajar bioenergéticamente. La doctora M.A. Teresa González propone el trabajo de la triada superior, que es esta, ¿ya? Representa un todo espiritual donde confluye la voluntad, el amor, sabiduría e inteligencia y en donde la energía universal está en esta triada. También supone que nuestra alma a su vez se encuentra situada entre la triada superior y mi yo partícula con todos sus órganos y tejidos de mi yo cuántico. Entonces, igual cuando ustedes se sientan a testear, piensen en que están conectados con la energía universal, con su yo superior o su alma, con la glándula pineal, con su sexto chakra y conectados con la energía, con el sistema nervioso central del paciente, con su mente-cuerpo del paciente también. ¿Ya? También es bueno cuando uno trabaja con altos pacientes, entre paciente y paciente, limpiar la camilla energéticamente. ¿Ya? Y ahí quitamos remanentes de energía enferma del paciente que estuvo anteriormente, liberando, liberando, liberando remanentes de energía enferma o negativas de este paciente, y luego reciben al próximo paciente, porque a veces puede pasar de que ustedes revisan a un paciente y se quedó algo ahí en la camilla y eso ya como que forma parte también de ese paciente y esa energía no tiene nada que ver con él, sino que tenía que ver con el anterior. Entonces también testeamos con el péndulo o con el test de los pulgares esa posibilidad. También yo me puedo testear con el péndulo o con los dedos si me he quedado con alguna energía negativa o algún remanente de energía enferma del paciente que acaban de atender. Si marca que no, no hay, y si marca que sí, sí hay, y ahí usted libera, liberando, liberando, liberando energías negativas y remanentes de energía enferma de este paciente. Ahora, libero, 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 libero. Y ya, entonces así nunca te agarras cosas de nadie. Igual te puedes poner una piedrita de turmalina negra, de obsidiana, de ónix o de chunguita pequeñita en tu ombligo y te lo sujetas con un esparadrapo y lo intencionas para que te proteja de cualquier energía enferma, de cualquier energía negativa del paciente que estás viendo. También es bueno colocar un plato con sal gruesa de mar debajo de la camilla y lo cambian una vez a la semana, ¿ya? Porque a veces los pacientes dejan cosas en el consultorio, ¿ya? Y si tú no limpias semanalmente todo eso, vas acumulando cosas y te puedes enfermar, ¿ya? Bien, perfecto. Cuéntenme cómo vamos. ¿Alguna consulta? ¿Qué les ha parecido toda esta información? A ver, la sal bajo de la camilla se elimina el agua corriendo. A ver, la sal bajo de la camilla. Sí, colocan un platillo de greda, ahí un pocillo con sal gruesa y lo cambian y lo intencionan que esa sal absorba todos los remanentes de energía negativa o enferma del paciente y lo eliminan, lo tiran al baño, ¿cierto? Y la reemplazan por una nueva. Bien, también ustedes pueden colocar alguna musiquita de relajación, pueden colocar alguna aromaterapia, algo que les permita tener un espacio que invite a la relajación, al recogimiento, a la tranquilidad, y todo eso ayuda
concentrarse y todo eso. ¿Sabe que yo le iba a preguntar eso en estos días? Que una vez que llegue el paciente, nosotros le hacemos su entrevista y se le va a hacer su trabajo, si era conveniente precisamente eso, prepararlo, de repente incentivarlo para unas respiraciones profundas, o si no, eso no funciona. No, por supuesto, sí lo puedes hacer. Aunque, Liliana, si tú estás tranquila, si tú estás relajada y tú manejas tu tema, tu voz, tu actitud ya va a relajar a tu paciente. Perfecto. Ajá, sí. Si tú estás Gracias. tranquilo, tu paciente está tranquilo. Si tú estás nervioso, tu paciente está nervioso. Si tú te equivocaste en algo, tu paciente dice, hoy, wow, mejor me voy de acá. Todo eso, chiquillas y chiquillos, se va desarrollando con el tiempo. Cada quien tiene su estilo terapéutico, ¿ya? De acuerdo a la información, a las terapias que haya aprendido. Todos trabajamos de una manera distinta y todos ayudamos a la gente, ¿ya? La cantidad de sesiones es la misma si es presencial o a distancia, sí. Sí, todo depende del motivo de consulta, de la complejidad. A veces una sesión es más que suficiente, ¿ya? Entonces lo van conversando ahí con los interesados. Muy bueno el curso, muy bien explicado, dice acá, muchas gracias, dice, muchas gracias por esas palabras. Se puede usar los imanes a distancia con la plantilla. Sí, también lo. Mira, aquí es creatividad del terapeuta. ¿Cómo me las arreglo? ¿Qué cosa hago para que yo sienta de que eso va a tener un efecto? Sean creativos y estén abiertos a otras posibilidades. No se cierren. Esto no es lo único. Hay más, ¿ya? Así que hay que abrirse al conocimiento, a otras posibilidades, a otras realidades. Y lo único que hay que hacer es estudiar, estudiar, estudiar. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo por ahí. Yo aprendo de los alumnos, aprendo de los pacientes, siempre estoy aprendiendo. Yo no me lo sé todo, ¿ya? No me lo sé todo, sino que siempre estoy en un constante aprendizaje, abierto a todo. A veces hay cuestiones que yo no entiendo, después pasa un tiempo y las entiendo, ¿ya? Es porque a veces falta un poquitito de información. A veces como que no está completo y de repente aparece y ya, ok, ya lo entendí. Funciona así, ¿ya? La venta de imanes. Bueno, aquí en Chile yo ya tengo ya los lugares donde se venden. En Perú, en el centro Quillari, en realidad es el lugar que yo conozco. ¿No? Deben haber otros seguramente, pero se los puedo recomendar porque están forrados en cuero, han verificado su polaridad, tienen los gausajes, etcétera, y los pueden adquirir ahí. Y en otros lugares tienen que averiguar, no sé, John, tú que eres de Ecuador seguramente debes saber dónde están los imanes, dónde los venden. Bueno, eso, John no está ahorita, buenas noches. John no está ahorita, está con un paciente, pero ya, yo tengo el dato aquí en Ecuador si es que alguien desea. fantástico, súper. Ajá, les mando por WhatsApp el dato, de todas maneras. Fantástico, Angélica, muchas gracias. Con mucho gusto. Ajá. Bien, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para que tomemos una foto y nos quede recuerdo de este curso profesional de biomagnetismo y tengan de recuerdo. Eh, Disculpe, profesor, ¿el curso tiene certificación? por supuesto, Liliana, claro que sí. Así que apenas termine el curso, mañana temprano me pongo a hacer los certificados y se los voy a enviar a sus WhatsApp personales.
Ya, Marcela, abriendo las cámaras, Sarita, Glenda, Milagros, Lupis, Maritza, Eli, Raquel, Ana. Doctor, me estaba peinando. Ya te me Ahí, desarreglada. ahí arréglense el pelo, así como que acomódense un poquito Sí, para que se vean bien. Que se estaba, vean. estaba en modo ama de casa. Ah, ya. Bueno, los que quieran, los que no se lo van a perder, yo no sé. No, Así que para no que me después, gusta, no me gustan mucho las fotos, doctor, pero para ya, que porque usted le después- pide, normal. para que después le cuenten a sus amigos, a sus pacientes, oye, tomé un curso súper bueno. No sé si No tengo la sé por qué cámara no puedo bien. abrir la cámara. Y no, ¿cómo le van a creer que hicieron el curso? Oye, pero ¿dónde aprendiste todo esto? ¿Qué imaginación tienes? A No ver, veo si salgo en la cámara o no. Ya, no, falta yo no, Raquel, falta Lupis, sí, falta Milagro, falta No sé si Ana. me veo. yo ya estoy, profesor. No Y sé, ahora, no sé ok, si estoy. voy a tomar, no, no se Ahí ve. está prendida. A Ya, ver, ahora sonrían porque voy a hacer foto. yo no estoy, profesor, no me pude poner, Aló. no puedo abrir mi cámara. Ahí sí. A ver, alguien escribió algo acá, no quiero abrirla. Ya, bueno, no importa, no es obligatorio, sino que simplemente se lo van a perder. Vamos a tomar la foto. Profesor, Ahora, no pude, 1, 2, 3, Doctor, ya. pantalla no pude completa. abrir mi cámara. Y ahí estamos. Profesor, no pude abrir mi cámara. Ya, yo les voy a pedir por favor que si Gracias, profe. alguien que sea buena onda, que me pudiera grabar un videito chiquitito de 1 minuto, donde ustedes digan qué les pareció este curso, la información, ¿cierto? ¿Qué les pareció? Y si recomendarían este curso, ¿ya? Hay unas 3, 4 personitas y suficiente, ¿ya? Graben un videito los que quieran, ¿ya? Y me lo envían a mi WhatsApp, más o menos como 1 minutito, para que cuenten de este curso de biomagnetismo, bioenergética, magnetoterapia, qué les ha parecido, la información, la didáctica y el profe, si sabía o no sabía enseñar la materia, y si lo recomendaría. Nada más, porque siempre es bueno tener testimonios frescos porque las personas así escuchan, oye, sí, me escuché esto acá, me parece que este curso vale la pena tomar, ¿ya? Eso, y cualquier duda que tengan, me escriben al grupo, el grupo va a permanecer por mucho tiempo ahí para preguntas, quizás nos podamos reunir de repente una vez al mes, de vez en cuando, para dudas que tengan. Y también para futuros cursos, ya otros talleres más adelante. Ah, sí, claro, ahora Gracias, fíjense, profe. el 10 de octubre, ahora el viernes, se celebra el Día Mundial del Biomagnetismo. ¿Sabían ustedes? Así es que para No que pude. nos saludemos ahí, ¿ya? Y bueno, ahí nos estaremos viendo cuando vaya a Lima. Les voy a contar, voy a estar a finales de noviembre en Lima, en Quillari, atendiendo presencialmente biomagnetismo, bioenergética, constelaciones familiares. Y además voy a dictar algunos cursos, algunos talleres también. Del 20 al 30 de noviembre voy a estar allá en Quillari, en Lima. Y de repente por ahí capaz que vaya a Ecuador, a Bolivia, Argentina, no sé. No sé qué va a pasar acá con este curso. Esperemos que sí, acá en Ecuador, ¿ah? Ah, bueno, pues. Bien, un abrazo a todos. Un gusto haber estado con ustedes en este curso. Les deseo mucho éxito a todos, ¿ya? Que todos sean muy felices, sanos y prósperos. Gracias, profe. Muchas Muchas gracias, gracias. hasta pronto. Profesor, Sí, muchas gracias. gracias. Hasta Venga, pronto. pronto.
Esperamos en Excelente pronto. curso, Arturo. Excelente Muchas curso como Gracias, siempre. doctor. Muchas gracias. Feliz, Sí, feliz, sí, feliz. muy Gracias. interesante. Ok, muy Muchas bien. gracias por todo. Una buena noche. Buenas noches, descanse. Gracias, gracias. Un gusto. Igualmente.